Y vamos a dar inicio a esta reunión. Como les comentaba, esto hace parte de un macroproyecto por parte del Ministerio que se llama Institucionalidad y Actualización de Instrumentos Normativos para la lucha contra la deforestación y los crímenes ambientales asociados. Este es parte de ese proyecto, es como una ramita, y vamos a ver hoy esos instrumentos de gobernanza forestal. Estos instrumentos son 11 que ya expliqué en anteriores reuniones. Si ustedes desean, les puedo compartir el link. Y hoy vamos a dar como más hincapié al primer instrumento que se llama Revisión y Evaluación de Planes de Manejo Forestal en Bosque Natural. La persona que les está hablando es Ana María Monsalve Cuartas, y como les había comentado anteriormente, yo soy ingeniera forestal, paisajista, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y también cuento pues como con un doctorado en recursos naturales y bosques. Ahora miremos este tema de el primer instrumento que es revisión y evaluación de planes de manejo forestal. ¿En qué consiste? En las reuniones anteriores habíamos visto que, o les había contado, que esos instrumentos hacen parte del proyecto de posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, y en esos instrumentos tenemos 4 protocolos, que son estos que están a continuación. Protocolo para la revisión y evaluación de planes de manejo forestal, el protocolo para seguimiento y control de los aprovechamientos forestales, y el protocolo para el seguimiento y control a industrias o empresas forestales de transformación o comercialización de productos forestales. Y tenemos un 4º protocolo para el seguimiento y control a la movilización de productos maderables y productos no maderables del bosque. Entonces hoy vamos a mirar el primer protocolo, que se llama la revisión y evaluación de planes de manejo forestal. ¿Y esos protocolos de dónde salieron? Pues es un producto que hace varios años se está generando el Ministerio del Medio Ambiente, pues con todo un grupo de asesores, especializados en el tema, y también representantes de las corporaciones autónomas regionales. Ha sido un proceso constructivo de coordinación interinstitucional, y aquí las autoridades ambientales van a tener unos instrumentos de apoyo al mejoramiento de sus funciones en torno a la administración forestal, y así van a fortalecer sus competencias y funciones con respecto a la gestión de los ecosistemas forestales y sus recursos y servicios asociados, especialmente en esta área pues, del Chocó o el departamento del Chocó. Estos instrumentos, ¿para qué nos sirven? Para unificar procedimientos y esquemas de trabajo y reducir la poca eficiencia del personal, de tal manera que vamos a dar unos pasos firmes hacia la modernización de la administración forestal. Yo no sé, entre los participantes, entre ustedes muchachos, ustedes ya tienen o han visto el documento base de este instrumento. El documento base está en la página del Ministerio. Si ustedes no cuentan con él, yo se los puedo compartir al final de esta charla para que ustedes lo tengan. Ese documento es el que estamos viendo aquí, que después es asociado con el protocolo. Entonces, este protocolo que establece nos da unas etapas, unos pasos y unas actividades asociadas a este instrumento, para que los funcionarios, las personas que pidamos aprovechamientos forestales o que vamos a hacer un plan de manejo forestal, el ciudadano común y corriente y todos los que tengamos que ver con los ecosistemas forestales, hagamos un eficiente plan de manejo forestal, y los que les compete su correspondiente evaluación. Esa revisión y evaluación del plan de manejo forestal, entonces, con este protocolo va a permitir a las CAR, a nosotros, a profesores, a los líderes comunitarios que tengan bosques para aprovechar, entre otros,
que tengamos una serie de estructura común para poder hacer unos planes de manejo forestal buenos, de acuerdo a la ley, y para que los funcionarios tengan elementos de juicio suficientes para negar o aceptar el aprovechamiento solicitado. ¿Cuál es el marco normativo? El marco normativo básicamente está en estos cinco elementos jurídicos, que es la Constitución Política de la República de Colombia, el Decreto Ley 2811 del 74, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y el Decreto Ley 3570 del 2011. Yo no les voy a contar estos decretos que tienen, estas leyes que tienen o no, porque bueno, esto no es un tema jurídico, esto es un tema como más de conversar. Estos nuevos instrumentos, los que deseen ver en detalle que tienen estos elementos normativos, también se encuentran en el documento que les acabo de comentar. ¿Y qué es un plan de manejo forestal? Vamos a hacer aquí la definición para que tengamos este concepto en común. Un plan de manejo forestal es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a un aprovechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad, presentado pues este plan de manejo forestal por el interesado en realizar este aprovechamiento forestal, que es de una forma persistente, o sea, no es ocasional, es una idea del dueño pues del bosque en este caso, de que va a ser un uso constante de los recursos del bosque. Este documento que les comento, que contiene todos estos parámetros para hacer una revisión de evaluación buena de este plan de manejo forestal, contiene estos dos grandes temas. Son aspectos generales y el otro tema es la evaluación y revisión de planes de manejo forestal en bosque natural. Entre los aspectos generales que vamos a encontrar, vamos a encontrar una generalidad de lo que es un inventario forestal, de lo que significa la silvicultura del bosque natural. Aquí vamos a ver bases ecológicas para el manejo forestal y bases silviculturales para el aprovechamiento y el manejo forestal. Igualmente vamos a tener en estos aspectos generales los sistemas, métodos y técnicas de cosecha incluidos. Eso es como una apreciación o una justificación. El control y la supervisión a la aplicación de estos planes de manejo forestal y otros aspectos y conclusiones sobre este tema de los PMF. Aquí no los vamos a ver en detalle, yo se los voy a comentar. Luego tenemos en el segundo bloque del documento un tema que se llama evaluación y revisión de planes de manejo forestal en bosque natural. Y aquí es como el grueso de este tema. Y aquí vamos a mirar 3 etapas. La primera etapa es la revisión previa del plan de manejo forestal en oficina. La segunda etapa es la revisión del plan de manejo forestal en campo. Y la tercera es la post visita de campo, luego de revisar que lo contenido en el plan de manejo forestal entregado esté de acorde en lo que se vio en campo. Y entonces ahí se da un criterio final y una evaluación, donde se dice si se aprueba o no se aprueba el contenido del plan de manejo forestal y por ende todas las actividades del aprovechamiento que en él estén consignadas. Ahora miremos en estos aspectos generales que les comentaba atrás, que se habla sobre el inventario forestal en los planes de manejo forestal. Antes de continuar, quiero saber si tienen alguna inquietud hasta lo que les he comentado, hasta esta diapositiva, muchachos, por favor, cuéntenme. ¿Alguna inquietud o duda? Sí.
o no tenemos. Me pueden poner por el chat o si quiere me conversan. Pueden levantar la manito. Acuérdense que aquí tenemos unas opciones muy interesantes en estas plataformas virtuales. O continúo, o me dicen por el chat si continuamos, por favor. Bueno, entonces como no me han dado alguna respuesta, entonces yo voy a continuar. ¿Listo? Entonces estamos en el inventario forestal, en los planes de manejo forestal. Ese tema del inventario forestal es súper importante porque esto es lo que demanda un mayor tiempo y costo cuando se quiere hacer un plan de manejo forestal. ¿Y por qué es tan importante estos inventarios? Porque aquí vamos a saber qué es lo que se tiene, se va a planificar y vamos a tener como todas las actividades para hacer un aprovechamiento forestal correcto. Y esto nos va a evitar muchas pérdidas tanto en lo económico, en lo ecológico y en lo social si no lo realizamos de una forma correcta. Este inventario forestal permite conocer un conjunto de propiedades del bosque, como por ejemplo la disponibilidad de volúmenes de madera, la cantidad de otros productos que tiene este ecosistema boscoso, especies arbóreas o no leñosas que existen, las especies endémicas o en vías de extinción, sea local, nacional o global, la estructura de la comunidad vegetal y las características de la regeneración natural que nos va a permitir la recuperación del bosque luego de que se haga el aprovechamiento o la cosecha, como se plantea en el documento. En el decreto 1791 del 96 nos comentan que tenemos dos tipos de inventario forestal, el inventario estadístico, que es el que generalmente hacemos, que nosotros aplicamos una intensidad de muestreo bajo un cierto grado de error, después aprobado según la normativa, nos da la intensidad, nos dice pues que el error esté reglamentado dependiendo del tipo de permiso que se esté solicitando o de la autorización de aprovechamiento que también se esté solicitando. Y también tenemos un inventario al 100% donde vamos a censar o a identificar todos los individuos de las especies que queremos aprovechar y que se va a solicitar. Y que estos individuos, recordemos que siempre son a partir de 10 centímetros de DAP. Luego nos comentan el tema asociado en el documento a la silvicultura del bosque natural, porque la silvicultura todavía es una rama, una ciencia que no ha sido muy implementada pues en nuestros aprovechamientos. Aquí la silvicultura se apoya e interrelaciona con otras ciencias, como la biología, la ecología, climatología, la geología también, la geografía, la ecología, entre otras. La silvicultura no es un tema aislado, es un tema que se cruza con muchas disciplinas. Y nosotros tenemos una silvicultura que es en el trópico, que todavía no ha sido aplicada en nuestro contexto. Y no se ejerce pues como esa silvicultura antes y después del aprovechamiento forestal. ¿Qué es silvicultura? Silvi es todo lo asociado con bosques, considérese sea el bosque una selva, un monte, bueno, todo lo que es asociado con los ecosistemas forestales. Y cultura, pues todas esas culturas, todas esas actividades asociadas con los bosques. Entonces ahí es la silvicultura tropical. Una cosa que es muy importante y por eso tengo aquí ojo, es que en Colombia esta silvicultura no ha sido conceptualizada en su totalidad, especialmente la silvicultura tropical. No ha sido conceptualizada, se ha aplicado muy poco y ha sido también igualmente poco regulada como herramienta técnica. Esta herramienta técnica es muy importante porque orienta, cuando nosotros hacemos el aprovechamiento, orienta una serie de actividades para respetar el tema de la regeneración natural del bosque. Y también la silvicultura nos ayuda a considerar esas características deseables
de nuestras comunidades forestales mediante la aplicación de una serie de técnicas, de prácticas y tratamientos que ya se han hecho en la antigüedad, que hacen también las comunidades ancestrales en nuestros territorios para poder conservar la productividad de nuestros ecosistemas forestales sin el deterioro de las condiciones y los recursos que caracterizan pues el bosque que estamos aprovechando. Una cosa muy importante también a tener en cuenta es que el aprovechamiento no es un tratamiento silvicultural. El aprovechamiento por sí solo no es suficiente para generar o provocar una reacción positiva e inducir la regeneración natural o aumentar la tasa de crecimiento de los árboles que van a sobrevivir a un aprovechamiento, ni para recuperar eficientemente las condiciones ambientales del bosque. El aprovechamiento no te puede hacer eso, pero el plan silvicultural sí nos puede dar unas acciones para que realicemos estas actividades. Y en Colombia, en la mayoría de los casos, ya ustedes me comentarán después si en sus respectivas experiencias no pasa esto, pero en mi caso sí he visto esto. En la mayoría de los casos, la explotación no se hace con unas técnicas adecuadas silviculturales. Lo que se hace es una explotación literal. ¿Por qué? Porque se abre abruptamente el dosel en los bosques, se traumatiza la estructura tanto vertical como horizontal, la composición florística, y se deteriora así buena parte de la regeneración que está pues en el área que se va a aprovechar. Y con ello se altera el suelo y las condiciones de exposición solar. Entonces, recordemos por favor que el aprovechamiento forestal no es un tratamiento silvicultural. Sigue el documento dándonos unas bases ecológicas para el manejo forestal, que es bueno tenerlas en cuenta y por ello se las traigo aquí a colación. Estas bases ecológicas para el manejo forestal, ¿cuáles son? Son los gradientes ambientales y las estrategias biológicas de los organismos, que eso es bueno tenerlo en consideración en los planes de manejo forestal. Tenemos la ecología de las poblaciones del bosque. Permítanme aquí, están llegando unos compañeros y les voy aquí entonces mientras tanto a meter. También tenemos los gremios de las especies forestales y su ecología, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y la estructura de las poblaciones, prioritariamente las de las especies objeto de producción, porque nosotros no vamos a hacer una tala rasa total, sino que vamos a hacer un aprovechamiento de especies de individuos muy específicos. Otras bases ecológicas para el manejo forestal que nos recomiendan son tener en cuenta las relaciones interespecíficas y intraespecíficas, densidades y crecimientos de las especies, conocer y reconocer las estrategias y hábitos de reproducción de las especies que vamos a utilizar, identificar mutualismos, agentes y sistemas de polinización floral y diseminación de semillas, saber la organización del bosque cómo es, las estructuras de este bosque horizontal y vertical, su composición florística, las asociaciones vegetales involucradas. Esto pues, eso no es novedad, pero me parece muy bueno que estos documentos tengan este pormenor paso a paso para que uno cuando vaya a hacer ese plan de manejo forestal o a hacer la evaluación pueda hacer pues como el checklist de todos estos temas. También nos recomienda tener en cuenta los procesos dinámicos y sucesionales de las plantas leñosas y herbáceas. Entonces, miren que aquí no solamente el componente arbóreo, también están teniendo en cuenta los otros individuos que están en los otros estratos en el bosque. También tener en consideración el potencial cualitativo y cuantitativo de esta regeneración natural, los patrones de reclutamiento y regeneración de estas especies. Esto con respecto a las bases ecológicas. Ahora miremos las bases silviculturales para el aprovechamiento y el manejo forestal. ¿Qué nos recomienda? Nos recomienda tener un estudio de los patrones de crecimiento de la población forestal, tanto en forma total como por especies. También nos recomiendan reconocer la dinámica de la regeneración natural y sus ciclos fenológicos. Tener un estudio de la regeneración natural,
la composición, estructura y el potencial cualitativo y cuantitativo, determinar los grupos de especies para el manejo silvicultural, cuáles son las altamente deseables, las deseables y las que no tienen un uso actual, pues, y en el contexto en el que nos estemos manejando. También recomienda el documento tener unas prácticas y técnicas silviculturales como cuáles: entalladura, eliminación de lianas, mejora de la regeneración, preaprovechamiento, enriquecimiento con especies valiosas, manejo de tallares, o sea, todo el tallaje de los árboles, eliminación de malezas, eliminación de árboles muertos o de desechos del aprovechamiento, entre otras. Esos son ya el tema como base silvicultural que les estaba comentando antes, que no se tienen en cuenta generalmente. Tener también identificados esos tratamientos silviculturales requeridos para cada tipo de bosque antes y después del aprovechamiento, como cuáles, como cortas de liberación, refinamiento y entresacas, la respuesta a estas mismas actividades, la frecuencia y la intensidad que se hacen y las que se consideren necesarias. Otra base silvicultural es la duración del ciclo de corta y el periodo de rotación del bosque o de las unidades de producción forestal. También es deseable, en lo posible, contar con todo un sistema ya montado silvicultural que se haya investigado y aprobado. Recordemos que nuestra Colombia tiene muchos tipos de bosques, entonces hay estudios interesantes pues, que ya han adelantado este tema para cada una de las asociaciones vegetales a intervenir. Y precisar los costos y rendimiento de las labores silviculturales requeridas en la etapa de pre y post aprovechamiento, porque todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar los costos de estos planes de manejo forestal. Luego, en los aspectos generales, también vamos a ver los sistemas, métodos y técnicas de cosecha. Aquí no voy a profundizar mucho, básicamente lo que nos habla el documento base de este instrumento de gobernanza forestal es que acá no tenemos equipos eficientes de alto rendimiento y con bajo desperdicio a la hora de hacer el aprovechamiento de la madera u otros productos forestales, que se requiere mejorar esto en el contexto no solamente del Chocó, sino también de Antioquia en general, de todo el territorio nacional. ¿Y por qué necesitamos mejorar esto? Porque los porcentajes de desperdicio en la actualidad son muy altos, ya que se emplea una maquinaria obsoleta y con un alto costo de mantenimiento. Otra cosa es que se acierra con motosierra, por lo que esto genera mucho desperdicio, además de que genera productos deficientes en calidad para la industria que los va a utilizar posteriormente. Cortes torcidos, dimensiones irregulares, productos deteriorados por mala conservación, bloques con fibras reventadas, etc. Y también hace hincapié en que tenemos poca integración entre el aprovechamiento del bosque y la industria que emplea los productos primarios. En términos generales, nuestra industria tiene muy poca o ninguna relación con el propietario del bosque o quienes hacen la cosecha del bosque, por lo cual esta cadena comercial que va desde el bosque hasta las empresas o las fábricas está generalmente dominada por intermediarios, quienes tienen o muestran poco interés en la permanencia del bosque y en su uso sostenible, ya que generalmente el objetivo principal de estas personas es que tengan una alta rentabilidad en un tiempo corto, de forma inmediata, para que la venta de los productos forestales a los procesadores se hagan en un menor tiempo posible. Entonces acá, ese es un tema que también hay que considerar y visibilizar, ¿no?, en nuestros entornos. Luego continuamos en la parte de los aspectos generales con un tema que se llama control y supervisión a la aplicación de los planes de manejo forestal. Este control y seguimiento, porque es importante, no solamente por el principio normativo, que uno tiene que tener pues como una
una supervisión o una auditoría a lo que se va a hacer en el territorio, sino también como un tema ético y social, porque así vamos a garantizar que se haga un buen uso de la administración de los bosques, que por eso es que estamos hablando de gobernanza forestal, porque aquí no solamente está en juego la conservación de nuestro patrimonio natural, sino también que está en juego la calidad de vida de las personas que manejan el bosque y que viven del bosque, al igual que la seguridad alimentaria de muchas comunidades, el desarrollo económico de una buena parte de nuestro territorio y otros elementos culturales de supervivencia y de gnosis de las comunidades que viven en nuestros ecosistemas forestales. Igualmente, en el ámbito nacional, el seguimiento y control al aprovechamiento en la actualidad es deficiente. Aunque nosotros tenemos muchos instrumentos legales, pues tenemos varias escuelas forestales, tenemos varios bloques operativos para llevar a cabo un aprovechamiento, no se está haciendo con la eficiencia y eficacia que se necesita o que requieren pues nuestros ecosistemas. Finalmente, en estos aspectos generales, se dan unas conclusiones sobre los planes de manejo forestal. Y en pues como unas conclusiones en lo que pasa en nuestro territorio. Básicamente son, a continuación se las voy a leer rápidamente. Los planes de manejo forestal tienen una marcada deficiencia en sistemas, técnicas y experiencias de aprovechamiento. Son poco compatibles con las características biológicas de los ecosistemas boscosos. Es muy diferente un ecosistema boscoso en el Chocó, en Antioquia, al Caribe, a los llanos, son muy diferentes. Tenemos unas condiciones socioeconómicas igualmente muy diferentes según el ecosistema forestal. Los tiempos para la implementación de los planes de manejo forestal no corresponden muchas veces con los tiempos de crecimiento, regeneración y dinámica de los bosques naturales que son objeto del aprovechamiento. La experiencia institucional, entiéndase CARS, entiéndase todas las personas que hacen el aprovechamiento forestal, sean privados o asociados, entre otros, y lo que se exigen los planes de manejo forestal a los usuarios no han servido como una herramienta eficiente para que los objetivos del aprovechamiento forestal sostenible se lleven a cabo. Esos planes de manejo forestal se constituyen en documentos de protocolo y procedimiento administrativo para obtener nuevamente el permiso de aprovechamiento, pero no como un instrumento real de manejo del bosque en nuestros contextos. Tenemos un insuficiente monitoreo de la aplicación de los términos de los planes de manejo forestal y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa. Gran parte de los sistemas y las técnicas de aprovechamiento del bosque están centrados en la producción de madera y es de característica artesanal. Estamos en deuda con mucho recurso no maderero que se puede utilizar y se puede generar una renta asociada. Y un principio que se denomina principio de rendimiento sostenible y prospección del manejo forestal tiene muy bajo nivel de implementación en nuestros territorios. Igualmente, el aprovechamiento y el manejo forestal está centrado en nuestro contexto a pocas especies. Hay una escasa aplicación del manejo silvicultural in situ. Los inventarios forestales se realizan con el carácter de estáticos, no se establecen parcelas de crecimiento ni de monitoreo, y también no se atiende a las dinámicas de la regeneración natural, no contamos pues con esos monitoreos después de estos aprovechamientos forestales. Y tenemos una aplicación insuficiente de la ecología de los bosques naturales tropicales, especialmente asociado al funcionamiento, la estructura y la composición de ellos. Finalmente, los usuarios de los bosques
perciben que el cumplimiento de las obligaciones técnicas y en la aplicación de las labores silviculturales y todo lo relacionado con los planes de manejo forestal son sobrecostos de la actividad productiva, son sobrecostos a su aprovechamiento y muchas veces no están en condiciones de financiar estos temas, estos estudios y estas actividades. Igualmente, en muchas ocasiones, los aprovechamientos forestales se realizan con tecnologías no acordes con las condiciones biológicas y silviculturales de los ecosistemas forestales que vamos a aprovechar, de manera que son insuficientes para conseguir su conservación y su continuidad en el tiempo. Y esto pues son ya conclusiones finales que no me voy a detener aquí a leerlas en su extensión, pero que también ustedes las pueden leer y recordar en el documento soporte de esta presentación. A continuación, entonces voy a comentarles el segundo bloque del documento base en estos instrumentos de gobernanza forestal, que es la revisión y evaluación de planes de manejo forestal en bosque natural. Pero yo antes quiero saber si tienen dudas, inquietudes hasta lo que les he comentado en el momento. Por favor, cuéntenme. Keiler, Jorleida, Jairo Alberto, ¿alguna duda, inquietud hasta lo que llevamos comentado en el momento? Por favor, ninguna hasta el momento. Jorleida, ok, muy bien. Los otros dos compañeros, Keiler. Está bien, hasta ahora va claro todo. Bueno. Sí, le requiero el libro cuando terminemos, yo, por favor. Sí, señor. Jairo Alberto, ¿cómo vas? Jairo Alberto creo que no tiene audio. Si quieres puedes escribir. Si está, pues por ahí Jairo Alberto. Bueno, entonces vamos a continuar. Jairo Alberto, si tiene alguna anotación hasta ese punto, entonces por favor me la deja por el chat. Bueno, muchachos. Entonces vamos a continuar con el tema de evaluación y revisión de planes de manejo forestal en bosque natural. Inmediatamente yo le hago aquí uno, agrando aquí más la pantalla. Entonces, ¿qué nos dice este segundo bloque en el documento de la evaluación y revisión de planes de manejo forestal en bosque natural? Igualmente nos da una estructura de paso a paso relacionada con las actividades que se deben considerar para hacer este tema de evaluación y revisión. Define y unifica unos aspectos para hacer la verificación de esas actividades establecidas en los planes de manejo forestal y las agrupa en 3 etapas. La primera etapa es la revisión previa del plan de manejo forestal en la oficina. La segunda etapa es la revisión del plan de manejo forestal en campo. Y la tercera etapa es la posvisita de campo, o sea, lo que se debe hacer después de hacer la revisión en campo, la evaluación y ya el documento final. ¿Qué es lo que debemos de revisar y evaluar, revisar y evaluar cuando vamos a hacer pues esta evaluación del plan de manejo forestal? El paso 1 que cuenta el documento, y por favor si ustedes lo tienen a la mano y lo desean abrir sería muy bueno, porque esto sí es un tema de punto por punto, es que primero nos dice, vea, cuando vaya a revisar y evaluar la existencia y pertinencia de ese plan de manejo forestal, lo primero que tiene que hacer es verificar la siguiente información y los siguientes documentos, que estos son más de tipo administrativo y no tanto de tipo técnico. Ese es el paso 1. Yo se los voy a enumerar rápidamente. Nos están pidiendo la solicitud de aprovechamiento diligenciada conforme a los requerimientos, en este caso de Codechocó, y la información que esa solicitud pues está pidiendo que corresponda a lo que se presenta en el plan de manejo forestal. Documentos de titularidad, de tenencia, posesión de la tierra, en concordancia con la normativa vigente, de quién es el lote que se va a aprovechar, fulanito peranito y en qué condiciones está pues legales. Documentos de él o de los solicitantes en concordancia con la normativa vigente. Este documento
bueno, que ese certificado de tradición y libertad no puede ser mayor cuando se presenta la solicitud de aprovechamiento a 2 meses de expedición. Luego continúa. Lo estoy diciendo tal cual como está en el documento que yo les compartí y repito, si no lo tienen, se los puedo compartir. Verificar que el plan de manejo forestal tenga el siguiente contenido. ¿Y cuál es el siguiente contenido? Introducción, objetivos, información general, descripción del área del proyecto, caracterización ecológica y florística, definición de las especies a aprovechar, inventario forestal, el plan de aprovechamiento forestal, el plan silvicultural, que ya sabemos por qué es importante con lo que les comenté anteriormente en los antecedentes, las consideraciones de efectos ambientales de ese plan de manejo forestal, conclusiones y recomendaciones y el monitoreo que se debe hacer. Este documento de este plan de manejo forestal y los anexos deben ser entregados en teoría por parte del solicitante a la autoridad ambiental en formato digital y editable. Luego nos comentan, vea, y después vamos al paso número 2, que es la revisión y evaluación de la calidad y pertinencia de la información de este plan de manejo forestal. Entonces aquí, punto por punto, nos indica en información general qué es lo que se tiene que tener o lo que vamos a chequear en ese plan de manejo forestal. Como es información general, donde está el nombre, la ubicación del predio, el régimen de propiedad, las especies, el volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar, el mapa del área a escala según la extensión del predio, área del predio, qué área cuenta con cobertura boscosa y no otras coberturas, área del bosque a aprovechar, especies a aprovechar, número de individuos, volumen comercial solicitado, duración del aprovechamiento, asistente técnico, nombre y tarjeta profesional. Eso no voy, yo no escribí todo eso ahí porque eso ya son actividades muy puntuales. Yo se lo estoy comentando de acuerdo al documento, se lo estoy leyendo textual como aparece en el documento. Luego nos pide también descripción del área de estudio del proyecto, donde tenemos que tener la cartografía, indica qué escala debe tener la cartografía. Hay que hacer una verificación de áreas a aprovechar, tener unos antecedentes de aprovechamiento en el área solicitada. Y ese plan de manejo forestal también debe tener unas características físicas del área. ¿Cuáles son esas características físicas del área? La topografía y los suelos, la hidrología, la climatología, que tiene pues cada uno su respectiva descripción. Así que yo los invito que si no han leído el documento le peguen una leída para que profundicen en estos temas que les acabo de comentar, porque son muy específicos y descriptivos en lo que se debe tener un plan de manejo forestal de acuerdo a los indicadores anteriores. También nos están pidiendo características bióticas del área. También un tema muy puntual, descripción de la vegetación y la fauna existente, descripción de la zona de vida, descripción de los biomas, descripción de los estados sucesionales, listados de especies de fauna asociada, catálogos de especies de fauna y flora según su estado de conservación. Y tenemos aspectos sociales y económicos, también es vital en estos temas de planes de manejo forestal, como son, aquí en aspectos sociales y económicos que tenemos que tener en cuenta. El número de personas y familias que habitan en el área de influencia del bosque, objeto de solicitud de aprovechamiento, número de personas o familias que dependen para su subsistencia del bosque, ojo, esto es supremamente importante, y valores culturales, arqueológicos o históricos de las comunidades locales asociadas al bosque. Entonces, esto también lo tenemos que tener nosotros en consideración en esos planes de manejo forestal. Luego ya el documento nos indica lo que debe de tener el inventario forestal. En este inventario forestal, con todo el tema de los resultados, hace una descripción punto por punto. Se las voy a mencionar rápidamente.
es cartografía del bosque objeto del aprovechamiento, el diseño del inventario forestal, que tenemos que tener en cuenta un premuestreo, donde está el tamaño de la premuestra, la metodología empleada para el premuestreo, las variables medidas y la metodología para su medición. También unos indicadores gasométricos calculados por hectárea, estadígrafos calculados, que es para todo el tema de las muestras, el muestreo como se debe de hacer el cálculo del tamaño de la muestra, la intensidad y también definir el tipo de diseño que se va a emplear. Luego ya nos pide o nos indica los resultados del inventario forestal, cómo se van a mostrar en el plan de manejo forestal. ¿Cuáles son esos resultados del inventario forestal? Son indicadores gasométricos, que son el área basal por individuo y el área basal total por unidad de muestreo, el área basal total por hectárea. Yo se los estoy contando así muy rápidamente. Igual, en el documento están también las fórmulas y cómo se hace cada uno. También nos pide el volumen total como un resultado de este inventario, el volumen total por individuos y por unidad de muestreo, igualmente por toda el área que se va a pedir el aprovechamiento forestal. Luego continúa, después del tema de los volúmenes, continúa con el tema, es los indicadores de la estructura ecológica del bosque. Estos indicadores están tipificados en la estructura horizontal y la estructura vertical. En la estructura horizontal nos está pidiendo la abundancia, que son todos unos indicadores pues, que usamos mucho en los forestales, la frecuencia y la dominancia, que se presenta en el área que vamos del inventario. Tiene varios índices que son el índice de valor de importancia, el cociente de mezcla, y tenemos la estructura horizontal. ¿Qué nos piden la estructura horizontal? Aquí de la regeneración natural, la abundancia de la regeneración natural, la abundancia relativa. Hay unas tablas asociadas, por favor, que es muy importante para conocer los parámetros, la frecuencia relativa de cada especie, y tenemos indicadores luego de la estructura vertical. Ya muy puntuales, aquí en la tabla 13, un momento por favor, yo le hago aquí admitir a otro compañero que acaba de llegar. Aquí el documento acompaña varias tablas. La tabla que yo les presento es la tabla 13, que es una tabla que nos está pidiendo la composición florística del bosque, que es objeto de solicitud. Antes de esa tabla 13, en el documento tienen varias tablas que les muestran cómo se hacen los cálculos y cuáles son pues todos estos parámetros. Si ustedes desean, lo podemos mostrar aquí rápidamente, pero bueno, no considero como que sea el objeto de esta reunión o de esta presentación. Es simplemente informarles cómo es que están mirando la estructura para hacer la evaluación de sus planes de manejo forestal. Esta tabla 13, les estoy comentando, hace parte de los aspectos florísticos que también pide en los resultados del plan de manejo forestal asociado a el tema del inventario. Entonces tenemos la composición florística del bosque objeto de solicitud, donde vamos a poner todos los árboles que el nombre científico tiene en la familia y los nombres comunes, y también vamos a determinar si están estas especies en estado de amenaza o no están en estado de amenaza. Que esta es la tabla 14 que les muestro acá. Luego, en este punto, que es la revisión previa del plan de manejo forestal en oficina, vamos a mirar si es ellos en este plan de manejo que el solicitante ha realizado, cómo es la
justificación técnica de las especies y los volúmenes objeto de solicitud de aprovechamiento. Ellos tienen que fundamentar por qué van a hacer ese aprovechamiento y cuáles son los criterios que ellos consideran para realizar el mismo aprovechamiento. Luego que nos pide este punto de revisión y evaluación, muchachos. Nos pide este tema del plan de cotas que se resalta como parámetros para evaluar los criterios empleados en la justificación de las especies y los volúmenes de aprovechar. Entonces también el documento nos da varios parámetros. Esta tabla 16 está asociada con el censo forestal de las especies solicitadas para aprovechamiento. Y ustedes la pueden observar, está en la página 74 del documento en cuestión. Luego nos pide el plan de aprovechamiento forestal como tal. En este plan de aprovechamiento forestal, básicamente nos piden que evaluemos el método de manejo, el sistema de manejo que está pues plasmando el solicitante y cómo es el tema de la corta y las unidades de corta anual. No se los puse ahí porque eso es un tema técnico, es simplemente de chequeo. Entonces, lo que estoy haciendo es haciéndoles como un recorderis de lo que tiene en cuenta el documento. Y habla también en la parte del plan de aprovechamiento de los trabajos previos a la cosecha forestal y los trabajos de la planificación de la tala dirigida, donde también tiene en cuenta todo el tema de la extracción de la madera y el plan de cortes. Bueno, ahora vamos con este tema que es el plan silvicultural como tal. Tenemos entonces que ya verificamos el plan de aprovechamiento y sigue el plan silvicultural. Aquí, ¿qué pasa? Aquí el plan de silvicultural nos está pidiendo un diagnóstico de la regeneración natural. Entonces aquí el servidor, en este caso, el caso fue el Chocó, deberá comprobar que el plan de manejo forestal presenta un diagnóstico de la regeneración natural, verificando que haya sido incluida la información básica. ¿Cuál es la información básica que se está pidiendo en ese plan de manejo forestal asociado al plan silvicultural? Es la cartografía de los tipos de bosque para los cuales se hizo el diagnóstico o para los cuales se está haciendo pues el pedido del aprovechamiento forestal. La cartografía específica, el inventario de la regeneración natural, que es muy importante, el diseño de este inventario, donde está la intensidad de muestreo y las variables medidas. ¿Cuáles son esas variables medidas? El número de individuos por categoría de tamaño, especie, posición de copa, calidad de copa, competencia de lianas y calidad del fuste. Nos pide también indicadores calculados y fórmulas empleadas, donde están los resultados del diagnóstico, los tratamientos silviculturales recomendados. ¿Cuáles serían esos tratamientos silviculturales recomendados? Básicamente lo que recomienda el documento es estímulo de la regeneración natural temprana, asistencia y conducción de la regeneración natural temprana, manejo de la población de fustales deseables, tecnología silvicultural, enriquecimiento en fajas, enriquecimiento en grupos densos, liberación de lianas, raleo, anillado, corte de lianas, reubicación de regeneración natural, localización de centros de dispersión, corta de liberación de copas, corta de liberación de fustes y encerramiento del bosque. Luego tenemos las consideraciones de efectos ambientales, que es la que nosotros tenemos acá, que se las puse en la diapositiva que estamos mirando en este momento. Ellos que consideran que son estos efectos ambientales es todos los impactos que el aprovechamiento forestal podría tener sobre la comunidad aledaña o asociada al aprovechamiento forestal, y los describen bajo los siguientes parámetros: en descripción de actividades y descripción del ambiente. En descripción de actividades que se tienen, métodos de movilización, construcción de vías y caminos, apeo, descopado y troceado de árboles, fumigación y preservación de productos forestales, métodos de transporte, manejo de residuos y desechos. Y en descripción del ambiente, recurso hídrico, recurso suelo y recurso fauna.
Luego también nos piden descripción del efecto de la cosecha sobre los recursos. ¿Cuáles recursos? El hídrico, el hidrobiológico, el recurso del suelo, el recurso fauna y los asentamientos humanos. En este punto también de consideración de efectos ambientales, se pide cuáles son las medidas correctivas tendientes a prevenir o corregir los efectos nocivos e indeseables en el recurso agua, recurso suelo, recurso flora y recurso fauna. Posteriormente, entonces, el plan de manejo forestal debe tener unas conclusiones, unas recomendaciones, cuáles van a ser estas actividades de monitoreo y seguimiento, donde se reporta pues cuántas visitas se van a realizar, cuáles van a estar acordes con la vigencia y duración del aprovechamiento, cómo va a ser su grado de ejecución, entre otros temas. Y tenemos formatos de campo. Estos formatos de campo están en los anexos, en el mismo documento que está en la página del ministerio y en el cual se los puedo compartir los que no lo tengan. Esos formatos de campo están pues especificados en estos anexos. No los voy a mostrar en esta presentación porque pues no hay sentido. Y luego continúa con el paso 3, que son las actividades post-evaluación de ese plan de manejo forestal en la oficina. Después de chequear todo lo que les comenté previamente, seguimos con este paso, que es las actividades post-evaluación del plan de manejo forestal en la oficina. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí, muchachos? Yoleida, Keiler, Damián. ¿Por qué les pregunto? Porque es que vean que esto es una serie de actividades muy puntuales que básicamente es como una lista de chequeo. Lo que uno tiene que hacer es tener el documento, o sea, si en algún caso se llega al punto de realizar un plan de manejo forestal o de hacer una evaluación como técnicos o como personas interesadas en hacer un aprovechamiento, es muy importante hacer esta lista y chequear que esos planes de manejo forestal como documentos soportes sí tengan esta información. ¿Ustedes qué les parece? ¿Ya los conocían? ¿No los conocían? ¿Es una cosa nueva? ¿Qué opinan al respecto de este contenido? Los escucho. Hola Ana María, buenas tardes. Buenas tardes. No, hasta el momento pues así tan a fondo no lo conocía, solo conocía algo por encima. Y pues es interesante y más en este campo de nosotros o en esta región, donde muchos campesinos, es decir, una de las principales actividades acá de los campesinos es la extracción forestal. Y la hacen solo pues con sus conocimientos como tradicionales que tienen, pero en parte así como a lo legal y a la gobernanza, todos los procesos que conlleva hacer un aprovechamiento forestal no lo conocen y pues nosotros tampoco es que conozcamos muy a fondo. Y entonces en estos momentos esta charla llega muy bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Yoleida. Bueno, gracias por tu participación. Vamos a continuar. Hola, buenas tardes. Sí, cuéntame, Carlos. Sí, Ana María, pues la verdad en mi caso en particular, yo sí había trabajado para hacer planes de manejo. Me han llevado pues digamos a campo para adelantar la información de relación natural y todas las cosas que usted mencionó allí, pero no había tocado la oportunidad pues como hacer el tema de evaluación, ¿no? Entonces me cae muy bien de papaya este tema y más el documento para, pues, para uno poder fortalecer los conocimientos, ¿no? Entonces para mí es muy bien traído este tipo de información. Muchas gracias. Listo, Keiler. Bueno, hay una cosa, Keiler, igual si tú no tienes el documento, yo se lo he pasado no creo que se lo haya pasado a Jason. No, si ustedes no tienen el documento, yo se los puedo enviar. ¿Listo? Porque igual, ustedes son de la universidad, los chicos de Codechoco ya lo tienen, porque yo se los había compartido. Pero ustedes me cuentan y se los comparto por sus emails. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Otro tema también es que esta presentación iba dirigida inicialmente
a los funcionarios de Codechocom. Ellos también tenían la información de la hora y el link previo. Hace el viernes fue que les di la primera reunión de capacitación normativa y la introducción a los instrumentos. Si ustedes lo desean también, les puedo compartir este link para que tengan acceso a esta información. Yo sé que yo ya le había compartido el link. Si ella se los puede compartir, pues a Kaylee, creo que a Kaylee no se lo había mandado, entonces se quedó muy agradecida, o si no, también se los puedo compartir. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con otro punto muy importante, que es, como les estaba comentando, esas actividades post-evaluación del plan de manejo forestal en la oficina. Y básicamente, ¿qué es lo que se hace aquí? Recordemos que ese es el paso 3 que nos indica el documento. Vamos a hacer una elaboración del informe de la evaluación de ese plan de manejo forestal, que es el documento que ya teníamos en nuestras manos. Entonces vamos a decir si está lista todo ese chequeo del contenido del plan de manejo forestal, qué calificación de cumplimiento bajo los estándares técnicos en cada ítem se evalúa y cómo dio la evaluación. Y vamos a mirar también el tema de la viabilidad técnica de ese plan de manejo forestal, si sí contiene lo que nosotros necesitamos que contenga y que ya lo miramos anteriormente. Igualmente, si esa información no llega, no es suficiente, vamos a hacer un pedido de información complementaria o que se haga ajustes. La persona que está solicitando ese aprovechamiento y que para ello presentó este plan de manejo forestal, si necesita hacer unos ajustes, ahí se va a decir, porque no vamos a ir a campos y que tengamos un plan de manejo forestal decente, pues, y con todo lo que tiene que tener. Bueno, esos planes de manejo forestales, cuando ya están avalados y ya tienen toda esa lista de chequeo, entonces cuentan con el aval y la firma del profesional, en este caso el servidor público, que hizo pues la evaluación. En este caso sería, pues podría ser Ana María Monsalve, forestal, podría ser Taylor, y Yorleida también lo podría hacer perfectamente. Continuamos entonces acá. Entonces estamos en la etapa 1 y vamos a continuar en la etapa 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo la etapa 2? Es que vamos a ir a campo y vamos a mirar si ese plan de manejo forestal que ha sido evaluado y revisado, cómo está en territorio. Para eso tenemos 2 pasos. El primero es la preparación logística. Obviamente se hace con suficiente tiempo antes, que es todo el tema de preparar el equipo para ir a campo, tener todas las herramientas indispensables, que también aquí nos dicen, pues, tener los vehículos, los equipos, los formatos de las planillas, el equipo de comunicaciones. Aquí en el documento nos dan pues una serie de consideraciones y recomendaciones. Y luego ya sigue la visita como tal, donde se ubica el predio, se hace una presentación e identificación a la comunidad que está en el predio, se hace el recorrido con el titular encargado, el titular que presentó el plan de manejo forestal, se visita el área a aprovechar o la unidad de corta, según el cronograma que el interesado presentó, puede ser una corta anual, una corta semestral, bimestral, bueno. Se hace la verificación del inventario estadístico que presentó el solicitante, se hace la verificación del censo forestal. Se hace verificación también del inventario de regeneración natural que presentó el solicitante, una verificación de la tecnología de aprovechamiento, que también obviamente está en el plan de manejo forestal. Se hace una valoración de los tratamientos silviculturales que recomendó el plan de manejo forestal, evaluación de consideraciones ambientales y se elabora un acta de visita que es supremamente importante. Finalmente, después de la visita, que es aquí se denomina etapa 3, que es post visita de campo, también le puse aquí las respectivas páginas para que lo tengan en cuenta, se elabora el concepto técnico. Ese concepto técnico, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
luego de tener puesto el plan de manejo forestal, haberlo leído, haberlo analizado, haberlo evaluado, haber ido a campo y verificar que efectivamente lo que nos dice el plan de manejo forestal sí está de acuerdo con lo que vemos en territorio, que el señor solicitante sí sabe lo que tiene en su territorio y sabe cómo lo va a hacer, que ha sido guiado y que ha sido asesorado por un técnico coherente, ético y capaz. Entonces vamos a esta elaboración final de nuestro concepto, donde vamos a determinar qué cantidad de información de ese plan de manejo forestal y lo que vimos en campo, si coincide, eso se llama una determinación porcentual de confianza. Vemos también si necesitamos hacer algún requerimiento de ajuste, complementación o corrección de ese plan de manejo forestal de acuerdo con lo que vimos en campo y se hace la evaluación final de ese plan de manejo forestal. Esta evaluación que dice, si al revisar la visita técnica no se encontraron irregularidades o inconsistencias, se emite pues en este caso el funcionario, el concepto técnico positivo de la evaluación y luego se remite al expediente con la documentación soporte a la corporación, porque eso ya tiene un procedimiento en oficina jurídica y se hace el acto administrativo con la aprobación de ese plan de manejo forestal. Bueno, esto es lo que nos dice este documento con respecto al tema de esta evaluación de los planes de manejo forestal. Yo voy a